Para entender los fenómenos que ocurren en el universo, es necesario que comprendamos las fuerzas fundamentales que lo rigen. En este capítulo nos vamos a centrar en la gravedad exclusivamente, porque es un concepto que está íntimamente ligado con el espacio-tiempo. Si quieres aprender más sobre estas fuerzas, acompáñanos en esta aventura que nos llevará desde Aristóteles hasta Einstein. Para contar una historia hay que comenzar por el principio. Siempre hemos sido conscientes de los efectos de la gravedad sobre nuestro entorno. Desde la más remota antigüedad sabíamos que las cosas tendían a caer, que una piedra o nosotros mismos podíamos rodar hacia abajo. Todo parecía atraído por una fuerza misteriosa hacia el suelo, pero nadie pensaba en ello. Simplemente era la naturaleza de las cosas. El ser humano vivía con ella, pero no pensaba en ella. El primer ser humano del que tenemos constancia que trató de establecer un orden en los fenómenos gravitatorios observables fue Aristóteles, el filósofo griego que vivió en la ciudad de Estágira hacia el siglo III a.C. Para Aristóteles, el mundo se dividía en 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, y cada uno de ellos tenía su lugar en la creación. En la parte más baja estaba la tierra, a la que seguía el agua, que la cubría. Por encima de estas dos estaba el aire, y en el más alto escalón el fuego. Cada elemento tendía a moverse hasta su posición natural, por lo que la tierra siempre tendía a caer y el agua a quedar por encima de ella, al igual que el resto de elementos. Esta explicación puramente observacional estuvo vigente hasta pasada la Edad Media, donde el paradigma aristotélico era el comúnmente aceptado. Pero un buen día, allá por el año 1551, un hombre decidió pensar sobre aquel misterioso asunto. Se trataba del español Domingo de Soto, un fraile dominico que residía en la ciudad de Salamanca. Domingo de Soto estableció por primera vez que un cuerpo en caída libre sufre una aceleración constante. Fue la primera vez que se trataba de cuantificar y someter a una ley al proceso por el cual los cuerpos caían a tierra. En sus estudios sobre caída de graves, de Soto estableció que los cuerpos caían a una velocidad uniformemente acelerada, llegando a la conclusión de que era la Tierra la que atraía a los cuerpos en caída libre, aunque no los tocara. Estas dos ideas pueden parecer simples para una persona del siglo XXI, pero fueron absolutamente revolucionarias en el siglo XVI, simplemente porque nadie había pensado en ello antes. ¿Pero qué significa que los cuerpos caen a una velocidad uniformemente acelerada? De Soto se percató de que los cuerpos no caían a la misma velocidad, sino que ésta iba aumentando de forma constante. Pero vamos a verlo más detenidamente. Definimos al movimiento uniformemente acelerado como aquel movimiento en el que la aceleración que experimenta un cuerpo permanece constante en el transcurso del tiempo. En un movimiento uniformemente acelerado nos encontramos una variable que se llama velocidad inicial, es decir, la velocidad que tiene un objeto al empezar a moverse. Esta variable se conoce como v0. También tenemos una velocidad final, es decir, la velocidad que lleva el objeto al final de su movimiento y que conocemos como vf. Estas dos velocidades no son iguales. Vf siempre tiene en el movimiento acelerado una velocidad mayor. Por otro lado, tenemos la variable de la aceleración, que llamamos a, y que es el aumento de la velocidad en un tiempo dado.
Imaginemos un ejemplo. Imaginemos un cuerpo de 8 kilos que comienza a caer en el vacío, a una velocidad de 10 metros por segundo. En el primer segundo, la velocidad sufre una aceleración de 10 metros por segundo. Es decir, durante el primer segundo, la velocidad de este cuerpo aumentará a 20 metros por segundo. Pero cuando llegamos al siguiente segundo, la aceleración continúa siendo de 10 metros por segundo. Es decir, la aceleración es constante. En el momento de velocidad final, o VF, el objeto caerá a una velocidad de 30 metros por segundo. A esto es a lo que llamamos movimiento uniformemente acelerado, y que definimos con la fórmula que dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. De Soto aún no había hecho nada para cambiar el modelo aristotélico, pero había evidenciado que detrás de la caída de los cuerpos había algún tipo de regla que era posible medir. Hizo falta un personaje como Nicolás Copérnico. Este astrónomo rompió el paradigma aristotélico y puso el Sol en el centro de nuestro universo. Hacia mediados del siglo XVI, los pensamientos de Copérnico comenzaron a extenderse por la Europa cristiana, cambiando para siempre nuestra forma de ver el mundo. Las ideas fundamentales transmitidas por Copérnico fueron: los movimientos de los cuerpos celestes son circulares y eternos. El centro del universo se encuentra cerca del Sol. En orden, desde el Sol se establecen las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Las estrellas son objetos distantes, fijos y que no orbitan el Sol. La Tierra presenta 3 movimientos: de rotación sobre su eje, de órbita anual alrededor del Sol y de inclinación anual de su eje. La distancia de la Tierra al Sol es pequeña en comparación a la distancia de ésta con las estrellas. Tales ideas demoledoras acabaron con el pensamiento aristotélico para siempre, pero arrojaban nuevas preguntas. Si la Tierra no era atraída por el centro de la Tierra, ¿qué era lo que lanzaban las cosas contra el suelo una y otra vez? Debemos trasladarnos ahora desde la Prusia de Copérnico hasta la Italia de Galileo Galilei, unos años después. Este conocido astrónomo decidió estudiar y experimentar sobre la caída de los cuerpos, pero teniendo ya en cuenta el modelo propuesto por Copérnico. Comenzó a lanzar bolas de acero sobre pendientes de madera para minimizar el rozamiento, advirtiendo que los objetos caían a la vez, sin importar el peso o el volumen. También demostró por este método la afirmación de Domingo de Soto, deduciendo que los cuerpos no caían a una velocidad constante, sino que la velocidad se iba acelerando de forma constante. Pero pese a sus observaciones astronómicas y a sus experimentos, Galileo tampoco llegó a determinar cuál era la razón de la fuerza que atraía a los cuerpos hacia el suelo. Y en el firmamento, las órbitas perfectas y circulares descritas por Copérnico seguían manteniendo la idea de un gran arquitecto. En el año 1600, el astrónomo y matemático Johannes Kepler comenzó a trabajar con los datos proporcionados por el observatorio que había montado otro astrónomo, Tycho Brahe, y que en aquel momento pasaba por ser el mejor observatorio del mundo. Kepler, hombre profundamente religioso, se dio cuenta de que con los nuevos y más exactos datos era imposible describir las órbitas planetarias mediante círculos o esferas pitagóricas. Tras hacer cientos de modelos, se dio cuenta, para su desgracia, que la única forma de explicar los movimientos planetarios era mediante elipses. Con amargura dijo:
Solo ha quedado una carreta de estiércol y una elipse. Y con los datos obtenidos estableció sus 3 leyes fundamentales, que sin él saberlo describían algo más que el simple movimiento de los astros. En cierta forma, los datos orbitales obtenidos por Kepler también nos hablaban de la influencia gravitatoria de los cuerpos entre sí. Estas 3 leyes son: los cuerpos celestes tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando el Sol en uno de los 2 focos de la elipse. En una elipse, sus focos son 2 puntos situados en su eje mayor y a la misma distancia del centro, y respecto a los cuales la suma de las distancias de cualquier punto es siempre la misma. Kepler situaba al Sol siempre en uno de los focos de la elipse, mientras el planeta debía orbitar siguiendo la línea de la elipse. Las áreas barridas por los radios de los cuerpos celestes son proporcionales al tiempo usado por esos cuerpos para recorrer el perímetro de esas áreas. Aunque esta ley es algo complicada de entender en un primer vistazo, Kepler trataba de describir de forma gráfica un concepto claro. Cuando los objetos están pasando por la zona más próxima al foco de la elipse ocupado por el Sol, aceleran su velocidad, y cuando se van a la parte más alejada de la órbita, su velocidad disminuye. El cuadrado de los periodos de la órbita de los cuerpos celestes guarda proporción con el cubo de la distancia que hay respecto al Sol. Esta ley, fundamental en la astronomía moderna y que permite predecir la posición de cualquier cuerpo celeste en nuestro sistema solar, se describe matemáticamente de la siguiente forma: P al cuadrado partido por R al cubo es igual a C, donde P es el periodo o tiempo que tarda en realizar una órbita un planeta. R es la distancia al Sol en unidades astronómicas. Recordemos por un momento que una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Y C es la constante de proporcionalidad. Lo que significa esto es que el cuadrado del tiempo que tarda un planeta en realizar una órbita, partido por el cubo de la distancia mayor a la que se puede encontrar ese planeta del Sol, es igual a C, que es la constante de proporcionalidad y que es igual para todos los planetas. Las leyes de Kepler ayudaron a dibujar la naturaleza matemática que se escondía tras el movimiento orbital, pero la pregunta seguía ahí. ¿Qué obligaba a los cuerpos a moverse de esa forma? ¿Qué fuerza los mantenía en ese movimiento perpetuo? A medida que las opciones divinas desaparecían, se hizo cada vez más necesario encontrar respuesta a ese misterio. El misterio de la gravedad debía ahora encontrarse con científicos como Robert Hooke o Isaac Newton, quienes descubrieron las leyes que parecían regir la gravedad. Sin embargo, esto no fue nada en comparación con las ideas desarrolladas por Albert Einstein y que harían tambalearse nuestros conceptos de gravedad, espacio y hasta el mismísimo tiempo. Te esperamos en el siguiente episodio de esta serie, donde vamos a desentrañar un misterio que ha acompañado al hombre desde su mismo origen. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perdértelo.